gozosos, ¿verdad? Amén. Damos gracias al Padre porque a pesar de todo tenemos esa libertad. Tal vez el mundo nos quiera esclavizar en algo, ¿verdad? Pero realmente los hijos de Dios, el Señor Jesús nos ha hecho libres. Amén. Dale palmas al Señor, por favor. La honra y la gloria sea a nuestro Padre Celestial, porque sabemos de que Él tiene cuidado de sus hijos, como lo tiene de usted y de mí. Y también aún de aquellos que se portan mal, Dios sigue mostrando su amor y su misericordia. Cierto, ¿verdad?, de que cuando no tenemos la luz en nuestro corazón, que es Cristo Jesús, no nos podemos dar cuenta de las maravillas que Dios hace día con día, como el mundo no las puede ver, ¿verdad? Pero nosotros que hemos entendido ese propósito, vivimos agradecidos por el Señor aún en medio de la dificultad. Y el tema de esta noche, yo le he puesto: ahora somos hijos de Dios. Y para desarrollar este tema vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo 3, verso 23. Gálatas, capítulo 3, versículo 23. Gloria a Dios. Muy bien, la palabra del Señor dice así en Gálatas, capítulo 3, verso 23. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Padre, te damos gracias en esta preciosa y bendecida hora. Señor bendito, tuya es la honra, la gloria, la alabanza y la adoración. Gracias, bendito Salvador, porque tú eres el que nos ha traído, nos has elegido con un propósito, y el único y primero, Señor, será ser hijos tuyos. Pero también, Señor, tu palabra nos ayuda, nos confronta, nos prepara, nos instruye, para que también podamos ser esos hijos que tú deseas para contigo. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Como primer punto nos damos cuenta de que desde el Antiguo Testamento se estaba manifestando o se estaba hablando de la fe en Dios. También no se hablaba directamente de la fe, sino que se hablaba de creer en Dios. Usted se recuerda de Abraham, y la Biblia dice que él creyó a Dios. Entonces desde ahí nos damos cuenta que se manifestó la fe en Dios. Pero ahora en este tiempo la fe es en Jesucristo. Y en ello nos damos cuenta que antes, no solo el mundo, sino también en aquellos tiempos, el apóstol Pablo les estaba diciendo que ellos vivían bajo la ley, que ellos vivían bajo ese rol, encerrados aún todavía, y aunque físicamente libres, pero espiritualmente estaban ellos esclavizados. Y si nosotros hablamos de la ley, ¿quién sería salvo? Porque como dijo el apóstol Pablo en el libro de Romanos, no hay justo ni aún uno.
Pero Dios nos ha dado esa oportunidad, como dice el versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Nuestro ayo. Pues no sé si usted tendrá conocimiento de esta palabra ayo, pero yo lo que pude encontrar que es un tutor, profesor o una guía para educar, disciplinar a alguien que esté bajo su cuidado. De eso habla el ayo. Pero también habla que por medio de la ley se manifestaba parte de lo que es Cristo, de la fe en Cristo Jesús. Este tema de la ley nos muestra muchas cosas, de las cuales el enfoque no es la ley, sino en la fe. Ahora nosotros, por la fe que tenemos en Cristo Jesús, ya fuimos justificados. Y no es que nosotros éramos perfectos, santos, no, sino que la Biblia dice que de lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios a todos aquellos en el antiguo tiempo, en el antiguo pacto, como también en estos tiempos, que somos usted y yo. Porque ¿quién éramos nosotros? No éramos perfectos, no éramos santos, éramos ovejas descarriadas. Estábamos muertos en delitos y pecados, sin Cristo, sin vida, sin esperanza. Pero el Señor nos ha permitido que por medio de la fe, nosotros, dice el 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Así de que mi hermano, mi hermana, si a usted le han dicho que porque ven esto en usted, ven lo otro en usted, nadie de lo que pueda decir o de lo que nosotros mismos podamos pensar, como dijo el apóstol Pablo, nadie nos puede separar del amor de Dios. Porque fue su amor el que nos llevó hacia Él. No fuimos nosotros el que corrimos hacia Él, sino que Él nos llamó con un propósito. Y esa es la única diferencia. Que ya no somos lo que el mundo dice, sino somos lo que la palabra testifica, porque hemos creído en Cristo Jesús. Sus defectos y mis defectos no tendrán nada que ver con lo que Dios ya declaró. Si recordamos en la parábola del hijo pródigo, los dos eran hijos, pero uno mostraba obediencia, aunque no aprovechó los derechos que tenía como hijo, pero el otro era hijo, lo único que era rebelde, pero eran hijos. ¿Y quién podrá decir que por muy rebelde que sea, ya no va a ser hijo? Mientras esté en vida y esté en los planes de Dios, será hijo. Lo único que nos puede separar de ser hijos de Dios es volver nuevamente al mundo. Porque lo dice la palabra, que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ya no hay relación, se acaba toda la relación. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios
vida eterna en Cristo Jesús. Amén. El que se hace amigo del mundo se separa de Dios. Es lo único que nos puede separar, no solo del amor de Dios, sino también de poder recibir este regalo de ser hijos de Dios. Fe en Jesucristo, creer que es hijo de Dios. Cuando usted y yo por fe decimos que hemos creído en Cristo Jesús, y la palabra creer en Jesús es lo que nos hace ser hijos de Dios. Creer en el enviado, en el ungido, en el Mesías, en el Salvador. Amén. Vamos a ver un ejemplo maravilloso en el libro de Hechos, capítulo 16, verso 31. Y dice la palabra del Señor, Hechos 16, capítulo 16, versículo 31, y dice: ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Este varón, según la historia que cuentan, ¿verdad? Se quería hasta matar, porque él se creía menospreciado, y porque también tenía que pagar con su muerte, o con su vida, perdón. Tenía que pagar con su vida el mirar que los presos ya no estaban. Pero algo que tuvo que hacer para salvarlo, no solo de la muerte, sino también para vida eterna, fue el haber creído en Cristo Jesús. Y al haber creído en Cristo Jesús, él también lo creó toda su casa. ¿A qué quiero llegar con esto? De que cuando uno de nosotros, de nuestra familia, un miembro de una familia, cree en Jesús, la salvación llega a todos. Pero no importa, ¿verdad? ¿Qué es lo que digan? Porque primero hay desprecio, hay contienda, porque lamentablemente está escrito, y así es, que la luz y las tinieblas no se pueden llevar. Surgen ciertos conflictos, problemas, pero ante todo eso se nos da la posibilidad de poder ser hijos de Dios. Y aquí vemos un error, y aquí vemos algo tremendo, en lo cual este hombre estando lejos de la salvación, por una causa mala, llegó a ser un hijo de Dios. Y aquí podemos darnos cuenta de que Dios, en su infinita misericordia y gracia para con todos nosotros, también nos ha dado esa oportunidad de creer en Él. Porque cuando creemos en Cristo Jesús, no solo creemos para salvación, sino que también nos da esa oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Amén. Porque mostró obediencia, y no solo él, sino toda
que hacen. Y por eso les decía, esto es un ejemplo, porque en realidad creó Él de primero y luego toda su casa. Amén. Y gloria a Dios por ello. Así es de que no te preocupes si alguien de tu familia aún no ha sido salvo, solo cree en el Señor como este varón y cree que también tu familia será salva. Volvamos a Gálatas, capítulo 4 y verso 7. Aleluya. Gálatas capítulo 4, versículo 7. Y dice la palabra del Señor: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero por medio de Cristo Jesús. Heredero de Dios. ¿Cómo así? Sí, mi hermano. Y creo que el hermano Robert trae otra versión que nos lea este versículo. Dice la palabra: ustedes desde ya no son como esclavos de cualquier familia, sino que son hijos de Dios, y como son hijos, gracias a Él tienen derecho a sus riquezas. Aleluya. Esa es la palabra del Señor. Dele palmas al Señor. Como también dice en Mateo 7:11: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cómo no nuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a todo aquel que se lo pide? Ahora, ¿por qué voy hasta allá? Porque si aquí habla de que somos hijos y también herederos de Dios por medio de Cristo, ¿no cree usted que tenemos los mismos derechos como los tenemos acá en esta tierra de un hijo a un padre? Yo creo que usted hace lo posible para que su hijo no le falte nada, tanto el calzado, el vestido, el alimento, la medicina cuando está enfermo. Usted trata la manera de que su hijo está bien. Y cuando están pasando momentos difíciles, lo primero que hace es preocuparse. Y más aún las mamás, yo lo he visto con mi querida madre y con mi esposa, porque nosotros los varones ahí nos quedamos un poquito, pero en realidad la mamá es la que más se preocupa, hasta deja de comer, por cuanto el hijo está pasando momentos terribles, tremendos, de enfermedad o de algún golpe, por muy malcriado que sea, ¿verdad? ¿Por qué? Por el amor que le tiene. Ahora, ¿no cree usted que mayormente nuestro Padre que está en los cielos mostró su amor a nosotros, siendo enemigos de Él, tuvo misericordia en nosotros? Ahora que somos hijos de Dios, lavados con la sangre del Cordero, no tenemos derecho a sus riquezas. Gloria a Dios. ¿Será que Él en estos tiempos, si vamos a lo que está sucediendo, será que Él no va a cuidar de sus hijos? ¿Será que Él los va a dejar desamparados? Si no lo hace usted con su hijo, ¿cómo lo va a hacer Dios con nosotros? Y a eso es lo que vamos. A eso es lo que va el tema.
A veces nos preocupamos, hasta nos enfermamos de la situación. Es de humanos, a todos nos pasa, a todos nos sucede. Y lo que primero decimos es que lo que pasa es que el hermano no tiene fe. Y como decía el pastor el otro día, lo que pasa es que anda en pecado. Y como hablábamos el otro día con una hermana, nadie sabe lo que está pasando. Usted no sabe lo que estoy pasando, ni yo sé lo que usted está pasando, pero Dios sí lo sabe. Tal vez usted en esta semana derramó sus lágrimas por alguna situación. Eso no lo sé yo no lo puedo ayudar. Únicamente orar por su vida, probablemente que sí. Pero el único que le puede ayudar mayormente es Dios. Y así lo será en estos tiempos difíciles. Entonces, aquí nos damos cuenta de que nosotros ya no somos esclavos. Y si somos esclavos, va a ser de Cristo Jesús, del mundo ya no. Del pecado ya no. De condenación ya no. De la ley ya no. Somos libres. Pero tampoco para hacer lo que queramos allá afuera. No. Libres para venir y entrar en la presencia del Señor. Amén. Esa era la libertad que el pueblo de Israel antiguamente no tenía. Fuimos adoptados. En el griego habla la palabra huiotesia, que significa ubicación o trasladados a Dios. Leamos el versículo 2 nuevamente, del capítulo 4, y dice: sino que estaba bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Y el 3 es la clave y dice: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Aquí habla nuevamente tutores, ¿verdad? Que se refiere a la palabra ayo que leímos en el 3:23. También habla de niños, cuando éramos niños. ¿Cómo es un niño? Un niño no tiene conocimiento de las cosas aún. Habla de ignorancia. Habla de que tal vez ni pronunciar bien las palabras podía, ¿verdad? Pero nosotros en este tiempo ya no somos niños, sino ya llegamos a una madurez conociendo el bien y el mal. Y dice: estábamos en esclavitud. Pero ahora, si ya no somos niños, ¿por qué nosotros mismos vamos a querer estar nuevamente en esclavitud? ¿Por causa del pecado o por falta de conocimiento? El verso 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Amén. Aquí cuando recibimos esta adopción, fuimos adoptados. Antes del cumplimiento. ¿Qué cumplimiento? Antes de que viniera Cristo.
ser justificados por la fe en Cristo Jesús. Pasamos de un lugar a otro y vamos a leer San Juan 5:24. Y dice la palabra del Señor en San Juan, capítulo 5, verso 24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y sigue diciendo el 25: de cierto os digo, viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Hasta para los muertos habrá esperanza, dijo alguien. Pero esto fue en aquel tiempo cuando el Señor Jesús, si ustedes recuerdan, en el día que Él murió, narra la Biblia, en el versículo 32, no sé si estoy bien o mal, pero en el capítulo 28 de Mateo, habla de cuando el Señor murió y hubo un terremoto, y la Biblia nos enmarca que aún está en el 27:64. Y dice la palabra del Señor acá: manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Aquí nos damos cuenta, primeramente, de que Él, lo que Él había planeado, ya nadie lo podía quitar, remediar. Ahora nos damos cuenta que en ese tiempo, cuando Él murió, y dice en el 28:2: y hubo un gran terremoto, porque un ángel descendió del cielo, y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella, y su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Lo vamos a leer todo. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Ahí vamos a dejar la lectura. Pero nos damos cuenta de que cuando el Señor murió, ocurrieron milagros, y estas mujeres lo lograron ver. Vemos la valentía de las mujeres primeramente, pero en ese tiempo, cuando el Señor murió, falleció, también fue y predicó a los muertos, y muchos resucitaron. O sea, hasta para ellos hubo esperanza. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que ellos creyeron en Él. Y me sorprende mucho esto, porque en realidad nos damos cuenta de que todo aquel que cree en Jesucristo, como se lo dijo a María en el momento que Lázaro había muerto, que aún aquel que esté muerto vivirá. Y esto es sorprendente, pero porque es la fe que hay en Cristo Jesús.
sino también que ya fue adoptado, será heredero de todo lo que Dios posee, como decía el hermano en su lectura, de todas las riquezas de Dios, y aún no teniendo esperanza. ¿Y por qué nosotros, los que estamos vivos, no queremos buscar esos beneficios? Y eso es lo que Dios nos da la oportunidad de hacerlo. A través de los hechos, de todos los acontecimientos, Dios nos está mostrando su amor para con todos nosotros. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Permanecer. Porque el que permanece hasta el fin, este será salvo, dice la palabra. Pero ¿qué es lo que sucede? Y lo acabamos de vivir en estos días, de que el temor llegó a la iglesia. Por supuesto, algunos vieron muchos acontecimientos malos, las consecuencias de lo que está sucediendo hoy, que no son buenas, pero lamentablemente algunos están dudando y otros con ganas de regresarse. Pero creo que nosotros ya no. San Juan 1:12. Y con esto vamos a ir terminando. San Juan capítulo 1, versos 12 y 13. Aquí vamos a leer algo muy importante. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Para comprender un poquito más esto, también quiero leerles San Juan 3, 5 y 6. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora, aquí vemos diferencias, pero nos lleva a un mismo punto. Que no fuimos engendrados por sangre ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. Y aquí habla que lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora aquí nos damos cuenta de que no solo fuimos adoptados, sino que también fuimos renacidos en Dios. Aquí es donde se confirma que somos hijos de Dios. Ahora, si la palabra dice que somos hijos de Dios, ¿quién puede decir que no lo somos si hemos creído en Cristo Jesús? Amén. Porque hay muchos comentarios, ¿verdad?, que se han dado. Y esto fue lo que me llevó a la necesidad de poder leer la Escritura. Y me doy cuenta de que a veces decimos cosas que no van a la palabra de Dios. Y por ello es que les decía que no importa lo que digan allá afuera, no importa lo que te digan en tu casa, en el trabajo, en la empresa, tú eres hijo de Dios. Ya tenemos ese derecho también como hijo de todos los beneficios de un padre hacia su hijo.
Que no lo queramos es otra cosa. Y aquí en este siervo, Nicodemo, nos damos cuenta de que Jesús nos está mostrando de que nosotros hemos nacido de sangre y carne. Por eso dice, el que no naciere del agua y del Espíritu, nacer físicamente, carnalmente, pero también habla de nacimiento en Dios, en lo espiritual. Por eso le decía, nacer de nuevo. ¿Y cómo nacemos de nuevo? Eso Dios lo hace en nosotros. Cuando nosotros creemos en Él, cuando ponemos nuestra confianza en el Señor. Ahora, les ponía el ejemplo de un padre hacia su hijo. Yo no sé qué situación tú estés pasando ahora. Tal vez no tienes un alimento. Tal vez te faltan las fuerzas. Tal vez estás atribulado. Físicamente tal vez no. Mentalmente tal vez estás enfermo. Pero ahí está el Padre, que vela por ti y por mí. Ahí está aquel que todo lo puede y está pendiente de nosotros. Y les hablaba de la parábola del hijo pródigo, donde el mayor se molesta, se enoja, porque su hermano se había ido a vivir perdidamente y se gastó todo lo que el padre le había dado. Y reniega y le reclama al papá: mira, ¿cómo es de que hiciste esto con aquel? Y a mí no me has dado nada para que yo también goce con mis amigos. ¿Y qué le dijo el padre? Si tú tienes todo, tú no necesitas de nada. Perdido era, pero es hallado. Por eso era necesario hacer fiesta, le dice el padre. Pero ahí nos está mostrando también de que el hijo mayor, que estaba al lado del padre, tenía derecho a todo lo que el padre tenía en su casa. Todas las posesiones del padre. Él tenía derecho. Así somos tú y yo. Tenemos derecho a todo lo que tiene Dios, aún de esta tierra, porque todo fue creado por Dios. Todo es creación de Dios. Así es de que si hoy estamos pasando por alguna situación, ¿por qué no pedírselo? Así como hace tu hijo. Papá, dame un quetzal. Quiero una mi golosina, ¿verdad? Quiero una mi paleta. O quiero agua. O quiero comida. Y el Señor Jesús decía: porque aquel que te pide pan no le darás una piedra. Y el que te pide pescado tú no le darás una serpiente. Nosotros no tenemos ese corazón, ni mucho menos Dios lo tiene. ¿Qué están necesitando? ¿Quieres paz? Tranquilidad, sanidad, libertad. Pidámosle a Dios. ¿Hay temor en tu vida? El amor de Dios echa fuera todo temor. Siente que en esta noche ponte de pie y vamos a orar.
Señor, te damos gracias en esta hora. Padre eterno, solo tú eres el que conoce cada corazón. Solo tú sabes, bendito Dios, qué es lo que estamos pasando, lo que estamos aquí adentro, Señor. Como también todos aquellos que se han conectado, Padre. Yo te ruego, Señor, que ahí donde están ellos, tu poder, tu amor, tu misericordia, tu Santo Espíritu, tu presencia, se pueda sentir en ese lugar donde ellos puedan estar en este momento. Trae paz, consuelo a cada vida, sanidad, Señor. Por favor, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Yo sé, mi Dios, que para ti no hay nada imposible. Padre, si estamos enfermos, tu Hijo Jesucristo es nuestra medicina. Tu Espíritu Santo es ese refrigerio para nuestro cuerpo. Y hoy te pedimos, Señor, de que tu gloria se manifieste en esta noche, de que te hagas sentir, Señor, que tu presencia, cada uno de los que hoy estamos en esta noche, en este lugar, la podamos sentir, podamos elevar una adoración que suba hasta tu presencia, Señor. Y te damos gracias, Padre Celestial, porque somos tus hijos. Somos el fruto, Jesús, de tu sacrificio en la cruz del Calvario. Y por ello, Señor, hoy solo te podemos decir gracias. Gracias, gracias. Porque tú tienes el cuidado de todos nosotros, mi Dios. Y aquí están tus hijos. Padre, tómalos. Tómalos con tu mano, Señor. Levántanos en medio de esta dificultad. Aquí está tu pueblo, Señor, tus escogidos. Así como aquellos tiempos, Señor, que tú guardaste al pueblo de Israel de aquellas plagas, de aquel mal que llegó a esa tierra de Egipto. Así seamos nosotros en este momento, la Israel celestial, que seamos guardados de todo mal, Señor, y que de las cosas materiales tú tengas el control, Padre Celestial, en cada vida, en cada uno de los negocios de mis hermanos, Padre, y empresas, bendito Dios, de nuestros hogares, de nuestras familias, Señor. Oh, bendito Salvador, te agradezco por tu palabra. Te agradezco, Señor, porque ahora soy tu hijo. Ya no soy un esclavo, sino tu hijo, hijo heredero contigo. Oh, mi Señor Jesús, gracias te doy, Padre, gracias te doy, Hijo, gracias te doy, Espíritu Santo de Dios. Gloria a ti, mi Rey.